José te preguntó si teníamos marihuana. ¿Por qué preguntó eso? Uf, acabamos de salir de migraciones. Nunca en la vida nos hicieron tantas preguntas en inglés. Mamita. Vinieron 3 policías, entraron, revisaban todo y acá les llamó la atención que miren lo que hay acá. La chiquitolina de México. Where's Cordoba? Where's Cordoba? Sí, nos preguntaron cuánto ganábamos por mes. Les tuvimos que mostrar el canal de YouTube. Estoy muy emocionada por el día de hoy, por el video de hoy. Amigos, bienvenidos a un nuevo y especial video como cada uno de este canal. Estamos en Estados Unidos, estamos en la frontera, muy cerquita a la frontera con Canadá, y estamos viendo en este momento el río Niágara porque estamos muy cerquita de las cataratas del Niágara. Nosotros somos José Y Fer, y no puedo creer que llegamos hasta acá manejando. Sí, llegamos en una camioneta del 94, salimos desde Argentina, desde Buenos Aires, nos fuimos hasta Ushuaia y una vez ahí emprendimos viaje rumbo norte. ¿Se viene en este video? ¿Puede ser que vamos a ir a cruzar a Canadá? Me encantaría que crucemos a Canadá y me imagino que debe ser un país increíble. Bienvenidos al río Niágara. Sí, tenés el río Niágara acá a tu espalda. Cuando salimos de viaje hace 4 años atrás, jamás hubiéramos imaginado este momento, llegar hasta el río Niágara manejando. Y lo más maravilloso de todo esto es que la gente suele venir acá en verano, porque en verano tiene su característica este lugar. En invierno, donde estamos nosotros, hace mucho frío. Ahora tenemos bastante suerte de que hace 1 grado. Nosotros estamos en una época en la cual no suele haber tanto turismo, porque la gente suele venir en verano. No vienen tanto en invierno, pero sí viene el turismo, el turista a ver y a conocer las cataratas del Niágara, que dicen están congeladas. No sé ahora cómo están, lo vamos a ir a averiguar. Ahora yo creo que no, porque no hay nieve, ¿ves? Nevó y se derritió toda la nieve que está acá a nuestro alrededor. Pero tenemos algo muy en particular de las cataratas del Niágara, que yo me enteré cuando llegué acá. Y se lo quiero contar porque para mí es algo muy bueno de este lugar. Vení, Fer, mirá, vamos a entrar a este lugar que es un sendero para ver las cataratas del Niágara. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Yo pensé que íbamos a tener que pagar para entrar a ver, porque las cataratas, por ejemplo, argentinas, se pagan. Es un circuito en el cual vos tenés que pagar. Las cataratas del Iguazú. Del Iguazú, sí, que para mí son muy, muy lindas. Yo amo las cataratas del Iguazú. He ido 3 veces y las 3 veces me ha encantado y volvería a ir. Por eso a mí me encantan las cataratas, es algo muy, muy lindo. Pero lo que tiene de loco estas cataratas es que es totalmente gratis. Vos podés disfrutarlas gratis, podés ir, verlas de forma gratuita, no tenés que pagar un sope, como decimos en Argentina. Lo que sí te cobran son excursiones, por ejemplo, en barco, o subirte a algún edificio para poder verlas, o hay algunos que son como unos túneles donde vos te metés y podés disfrutar las cataratas desde abajo. Bueno, todas esas excursiones se pagan, pero los senderos son totalmente gratuitos. Ahora estamos ingresando, estamos caminando, cruzando el río Niágara, un brazo del río Niágara, y en el cual vamos a poder ingresar a ver las cataratas en sí, y son gratis. Allá, a donde están los pájaros esos, más al fondo están las cataratas y cae, nosotros estamos arriba. Y las cataratas del Niágara se pueden apreciar desde los 2 países, tanto desde Estados Unidos como desde Canadá. Así que como son gratuitas, vamos a conocerlas de los 2 lados para poder compararlas. Me gusta esa idea, me gusta. Aparte es muy lindo porque es un sendero muy natural, se ve, ¿eh? Aparte, mirá el cielo, nosotros tenemos una suerte, porque tranquilamente podría estar la nieve hasta acá, que no podríamos caminar, pero estamos en febrero, en pleno invierno, y estamos caminando acá como si fuera un día casi primaveral. Pero igual te digo, Fer, que no vas a estar siempre en invierno, ¿eh? Sí. Vas a estar un poquito en el verano, porque nos vamos para Miami. Claro, tomamos la decisión de esperar a que el invierno termine, más que nada porque para circular puede llegar a ser peligroso. Entonces seguimos la recomendación de todos ustedes que nos dijeron no circulen en invierno por esa zona. Así que dijimos, bueno, vamos a dejar a Eros en Toronto y vamos a ir a Miami, a la playa Miami. Pensá que ahora estoy con campera, con gorrito, con bufanda, y en un par de días vamos a estar en zunga en la playa de Miami. Sí, pero te digo otra cosa. ¿Qué? Después de Miami se viene otra cosa, ¿eh? Se vienen muchas sorpresas en el canal, muchos países nuevos
Así que suscríbete para no perderte todo lo que viene, porque realmente vas a conocer muchos lugares del mundo de la mano de Americando. Ahora sí, amigos, vamos a ver las cataratas del Niágara, que tengo muchas ganas. You are here, dice. Nosotros venimos de acá y acá está, ¿ves? Este es el río Niágara, que tiene 2 brazos. Y nosotros estamos acá. La que tenemos que ver ahora es esta, Fer, mirá. Podemos venir por acá y podemos ver esta catarata. Y después podemos venir acá y podemos ver esta catarata. Ahora, yo pienso que del lado canadiense vos ves las cataratas de enfrente, ¿ves? Ahora sí, Fer, llegamos, ¿eh? Se formó un arcoíris justo enfrente a las cataratas. ¡Qué linda! Igual eso es una parte de todo lo que son las cataratas de Niágara. Lo que estamos enfrente, Fer, es ni más ni menos que Canadá. Y mirá quién está acá. Tesla. Mi amigo Tesla, una persona de la que verdaderamente admiro mucho porque verdaderamente cambió el mundo. Nikola Tesla ha cambiado todo lo que nosotros hoy usamos, el taladro, el secador de pelo, bueno, la energía de la casa, porque él inventó la energía alterna. Y acá en las cataratas del Niágara, junto con Westinghouse, fue la primera represa que generó energía alterna y fue la primera red eléctrica más larga del mundo, que vino desde el Niágara, acá donde se generaba la energía, hasta Búfalo, que son unas 23 millas, y desde ahí se transmitía la electricidad por cables. Antes no se podía mandar la electricidad por cables porque había energía continua, y entonces, bueno, nuestro amigo Tesla ha cambiado el mundo para siempre y acá le han hecho un homenaje. No, es que para mí ahí está la posta, ¿eh? Ahí está la papa, ¿no? Es que mirá la bruma que hay, o sea, llega hasta el edificio que está allá alto, hasta ahí llega la bruma. Claro, esto no es una nube, es bruma que sube. Cabe aclarar que todo lo que está enfrente es Canadá, y yo leí, y ahora lo estoy confirmando viéndolo, que es la parte de las cataratas del Niágara donde más hay hoteles de lujo y hoteles para el turismo. Por ejemplo, acá podemos ver el casino. Uf. No sé, es todo bien lujoso, bien grande, bien llamativo. Claro, porque ves, todos los hoteles dan a las cataratas. La gente quiere sacarse un hotel con vista a las cataratas. No, imagínate. Es decir, vos estás ahí y te sacás el hotel mirando acá. No, y mirá ese edificio que es como una copa de vino. Che, cuando vayamos a Canadá vamos a ir ahí. Y estamos acá nomás, podemos ir hoy si queremos. Aunque no sé qué onda cruzar la frontera, ¿no? Yo creo que va a ser muy fácil. Ojalá que sí. Wow, mirá, no, eso es como una herradura, ¿ves? Ahí están todas las cataratas, Fer. Y acá está lleno de nieve. ¿Ven toda esta parte? Se ve que no se puede ir ahí. Está cerrado este circuito. ¿Por qué a la gente le encanta romper las reglas? Sí, tenés una baranda acá que dice no pasar. Tenés un corralito espectacular para quedarte acá y disfrutarla, y la gente siempre quiere avanzar un poco más y romper las reglas e ir allá abajo. El humano muchas veces se considera que puede hacer lo que quiera, claro, en la naturaleza, cuando en realidad hay que cuidarla, hay que no ensuciarla, hay que respetarla, más que a nada. Ahora, esas personas ahí no deberían estar ahí, ¿eh? Pero bueno, ya vimos varias personas. Americando buchón. Sí, no, buchón, pero a mí me gusta que las cosas, no sé a ustedes, pero que se respeten, ¿no? Que se respeten, y esas cosas no se están respetando, y también porque puede pasarles algo, ¿no? Imagínense si se patinan y se van para allá. Vos, si vas todo derecho por acá, te vas a la garganta del diablo, iba a decir, no, a la... Pensé que ibas a decir a la costa de la lora. Te vas a la catarata que está ahí, que es la de Horse Shows, ¿no? La herradura, y te caes directamente. La gente en su momento quiso cruzar las cataratas del Niágara de muchas formas, entre ellas cruzándola en barril. Sí, se ponían en los barriles adentro, se tiraban acá, ¡boom!, se iban para allá, están locos. ¿Y qué pasó? Una mujer en el 1901 fue la primera que sobrevivió a eso. La gente se moría cruzando las cataratas y sobrevivió cruzándola en un barril. Dicen que hay una estatua de esa mujer que fue la primera en cruzarla, pero muchas personas se han muerto directamente acá, claro, tratando de cruzar solamente las cataratas en formas y en medios muy precarios. Pero bueno, la señora esa que se tiró, ¿cuántos años tenía? Tenía 67 años. Según vimos, ni un rasguño tuvo. O sea, la gente se moría y ella llegó intacta. Hay que tener coraje para tirarse por las cataratas, sí, más que sabés que te podés morir directamente. Pero de este lado que estamos ahora nosotros es el lado norteamericano y de allá es el canadiense, y estos son los rápidos canadienses, le dicen.
Ahora, yo no veo a nadie que se esté tirando con nada, ¿no? Acá. Ahora sí. Sin palabras, amigos. ¡Wow! Estamos bien cerca de las cataratas. Qué fuerza que tiene esto. Y la bruma, larga tanta bruma que abajo en las rocas está toda congelada. Claro. Qué bueno que esto sea gratis, ¿no? Yo pensé que nos iba a salir, no sé, 60, 70 dólares. Yo en un momento pensé lo mismo. Dije, vamos a ir de un lado solo, porque seguramente es pago de ambos lados. No, de ambos lados son gratis. Yo me acuerdo cuando fuimos a Gran Cañón hace como unos, no sé, 7 años. Habíamos pagado como $100. Era muy Y caro. a partir de ahí me quedó la idea de que en Estados Unidos este tipo de paisajes eran muy caros. Por eso es que estamos tan asombrados que sea gratis. Y lo bueno es que te podés quedar, querés venir acá a traerte un mate y quedarte toda la tarde mirando la catarata, lo podés hacer. Claro, acá tenemos esta que es la más cerca. Y allá está la otra. Y ahí donde vos nombraste con el dedo está la otra. Sí. Esa es la herradura, ¿no? Ahora la vemos bien de frente acá. Claro, José, recién ahora me doy cuenta. Amigos, hicimos 2 cuadras de donde estábamos estacionados y tenemos a nuestra vista la frontera. Dice To Canadá, el primer cartel. ¿Vamos a Canadá? To Canadá. No lo puedo creer, estamos por dejar Estados Unidos. No vamos a Canadá. El último viaje de Estados Unidos. Sí, 4, 5. nos vamos despidiendo de los dólares, ¿eh? Mirá, $5 vale este peaje. sí. Bueno, vamos a ver después la moneda, el dólar canadiense. He leído que $1 de Estados Unidos son 74 canadienses. Hello. Bueno, Canadá, allá vamos. Yo creo que cruzando acá ya es Canadá. No sé, José. Sí, mirá, es Canadá, mirá el mapita acá. ¿Lo ves el mapita? Ah, el mapita marca una línea negra ahí, claro, es verdad. Vamos a averiguarlo juntos. Acá estamos cruzando el río Niágara. Mira, José, la bandera de Canadá. Ya está. ¿Ves? Acá divide. Es la mitad, Fer. La bandera de Canadá. Ya está. Sí, ya 1, está, ya está. Esto 2. es. Y... ¡llegamos a Canadá! ¡Llegamos a Canadá! Bueno, crucemos migraciones No igual. importa, ya estoy en Canadá. Mirá lo que es esto. ¿Ves? Pasé la frontera y ves ahí cosito ahí. Sí, es verdad, ahí dice Canadá. ¡Ay, Dios, José, estamos en Canadá! Primera vez pisando Canadá, ¿eh? Mirá, mirá esto. Acá tenemos el río Niágara que fuimos hoy y ahí tenemos una de las cataratas, ¿no? Pueden ver ahí arriba, dice casas rodantes y buses por este lado. Por la izquierda. Mira este autito. Siempre en la frontera vemos un auto raro. Mira qué simpático este autito. Muy bonito, debe valer un huevo y medio. Mira, Fer, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Vemos la primer patente de Canadá. Acá delante nuestro tenemos una patente de Ontario. Ah, de Ontario, tenés razón. Claro, porque a ver, a donde vamos a ingresar nosotros, el primer estado es Ontario. Es la frontera con Estados Unidos y Nueva York, ¿no? Esta parte. Hay una fila de autos bastante larga, no sé si se llega a apreciar. Para entrar a Estados Unidos hace falta una visa, por lo menos a los argentinos le piden una visa. Para Canadá también nos hace falta una visa, pero por suerte nosotros con Fer hemos sido un poquito precavidos y la hemos hecho antes de salir de viaje allá. ¿Hace cuánto? 5 años. 5 años, ¿no? Hace 5 años. tenemos la visa y ahora vamos a entrar, la vamos a usar por primera vez. Después de 5 años vamos a usar la visa canadiense. Ya si tenés la visa de Estados Unidos, la de Canadá, recuerdo que era muy fácil sacar. Te la daban inmediatamente. Te preguntaban el nombre, el apellido y ya te la daban. Y yo me acuerdo que a vos te preguntaron el nombre y vos te pusiste tan nerviosa que no sabías qué nombre tenías. Sí, tal cual, me pasó eso. Me dijeron, bueno, nombre y apellido. No sé cómo me llamo. Es lo único que nos preguntaron, el nombre y el apellido para poder sacar la visa canadiense. Porque ellos consideran que si Estados Unidos ya te dio la visa, ellos no tienen por qué investigar nada tuyo. Confían en que, según lo que había entendido en su momento, ahora no sé si seguirá así, pero hace 5 años atrás al menos era así. Canadá confiaba en que si ya tenías la visa de Estados Unidos, ellos te la daban también. Sí, nos acabamos de dar cuenta que está en francés aparte de en inglés. Se habla en francés también. Mira, dice close
y Fermé. Fermé. Fermé es cerrado, parece. Y Supongo. Overet es abierto. Ahora, Overet. claro, Canadá tiene dos idiomas, el francés y el inglés. ¿En todo Canadá o es solo esta zona? No, si vos te metés en Canadá, te dice idiomas oficiales francés, inglés. Ah, mira vos. Ahora, hay lugares que se hablan más francés. Bueno, vos parlás francés. Yo no parlo nada, yo parlo español. Igual creo que parlás italiano. Sí. Estamos al horno. Qué quilombo, bastante que venimos ahora remándola con el inglés, que estamos empezando a entender un poquito, ahora de repente nos van a empezar a hablar en francés. We are from Argentina. We are traveling from Argentina to Canada. Now I'm going to Toronto, and the van is been here for 1 month, and we are going to Miami from the winter, and then return Canada to go to Alaska. No, preguntó si teníamos marihuana. Ay, José, te preguntó si teníamos marihuana. ¿Por qué preguntó eso? Me preguntó porque acá le puso, no tiene. Van a venir a revisar aeros. Y creo que cuando ya revisen aeros ya estaríamos. Pero ellos quieren ver que no traigas nada raro en la camioneta. Como en todas las fronteras. Las fronteras, las cuales revisan todo. Yo creo que es acá. Okay. I was gonna say, what do you do for work? Our work is YouTube. What do you, like, obviously it's travel. Yeah, travel. Okay. Okay, we're gonna take a look through that, so you'll have to step out, please. Ok. Perfect, thank you. We'll just have you wait over on the crib. Ah, okay. Yeah, just go wait there. okay. We're gonna look, and you just wait over there. Ah, ok, yes, no problem. Perfect, thank you. They live in here? Yeah. So they have a YouTube channel and they've been traveling for 4 years. Thank you. And, In this thing. Yep. It's plated in Argentina. They're leaving the vehicle in Canada at their friend's house while they go to Miami for a month. And then they're going to come back, pick this thing up, and then go to... Oh, that's good. They sleep in there? Yeah. You think you could do this, Mary? What? Live out of here? How do these both sleep here? No. How the freak? Does it pull out, do you think? Where's Cordova? Where's Cordova? Uf, acabamos de salir de migraciones. Nunca en la vida nos hicieron tantas preguntas en inglés. Mamita, tremendo, Fer, tremendo. Fue peor que la frontera con Estados Unidos, que fue muy fácil. Esa pero fue re fácil. Yo creo que algo hablaba en español. Acá todas las preguntas nos las hicieron en inglés. Sí. Y la verdad es que las preguntas que nos hizo me hizo dar cuenta que lo que estamos haciendo es algo muy raro. Porque claro, no le entraba en la cabeza cómo veníamos de Argentina, cómo que después se van a Miami, pero van a venir a buscar la camioneta, pero ¿cuándo? Bueno, todos, claro, a ver, nosotros ya tenemos algo planeado, pero la persona esta dice, espera, ¿cómo entran dos personas de Argentina, van a dejar la camioneta acá y nunca más la van a retirar después? Claro. Entonces, el miedo que tenían era, uno, que vengamos a retirar la camioneta, Sí. ¿no? Dos, después, ¿a dónde vamos con la camioneta? Ya le explicamos, vamos a Alaska, le digo. Y tres, también tenían miedo que tengamos alguna droga, algún estupefaciente dentro de la camioneta. Vinieron acá, nos dejaron a nosotros lejos, vinieron 3 policías, entraron, revisaban todo y acá les llamó la atención que miren lo que hay acá. La chiquitolina de México.
de chapulín colorado que cuando te la comes te hace chiquitito. Bueno, la miraron, la abrieron, les llamó la atención. Pero bueno, Eso fue muy loco. Y otra cosa que nos preguntaron era, bueno, ¿cómo vas a hacer después con la camioneta? Y verdaderamente le dije, mira, cuando lleguemos a Alaska no sé verdaderamente qué voy a hacer, pero seguramente la llevemos en barco a Argentina. No sé desde dónde, porque no sé qué puerto, pero nosotros siempre fuimos con la verdad y creo que es genial ir con la verdad. Porque... es que ¿por qué mentiríamos? Claro, no tenemos nada que mentir, ¿no? Pero a veces, viste, uno se pone nervioso y empieza a decir cualquier cosa. Sí, Ahora, otra cosa que resultó muy bueno es que gracias a ustedes, ¿no? Al canal de YouTube y a todos los seguidores, que nosotros podemos decir, che, nosotros trabajamos de YouTube. Sí, nos preguntaron cuánto ganábamos por mes, les tuvimos que mostrar el canal de YouTube. Bueno, una vez que vieron todo eso, ahí ya se quedaron tranquilos. Ese fue el veredicto final cuando dijeron, bueno, listo, ganan esto en YouTube, saben de que es que se mueve, que no siempre ganas lo mismo, pero dijeron, bueno, listo, no van a trabajar en Canadá. Tienen seguidores, tienen vista los videos, bueno, listo, pasen. Los así que gracias. Sí, los seguidores son unos genios, así que gracias. Porque esto también es gracias a ustedes. Acá estamos entrando todos juntos a Canadá y esta parte del video merece un like mientras te seguimos contando. Y un aplauso, sí. El chico de la aduana nos dijo, bueno, ¿cuál es tu canal? Le dije se llama Americando. Sí. Se fijó en la computadora y revisó que éramos nosotros, nuestras caras. Sí. La miraba Fer, miraba el video. Así que Lo remiró al canal. yo creo que si entran acá, lo que no quieren que vos hagas es que vengas a trabajar ilegal. Entonces, si vos tenés un trabajo, me está matando el sol. Sí, sí. Terrible. Fer, estoy mirando las cataratas de Niágara desde acá. No, vemos... ¿Qué? Wow. Es verdad, José, se ven desde acá, desde Eros, podemos ver las cataratas del Niágara. Estamos en Canadá, amigos. Llegamos, ya está, ahora oficial, ¿eh? Ahora oficial. Estamos Oficial, en Fer. Canadá. Te felicito por llegar hasta acá. Sí, te La verdad que te la felicito, bancaste un amor. montón. Vos también, amor. Anteúltimo país, ¿eh? Anteúltimo país, sí, una locura, no puedo creer. Imagínate cuando salimos de viaje, que dijimos, imagínate cuando estemos en Canadá y estamos. La verdad es que, obviamente que por más que uno vaya con la verdad, un poco nervioso te pone, porque más que nada, nosotros no hablamos tan bien inglés, igual nos súper defendimos, le explicamos todo y eso como que un punto para arriba. Pero dio cosa, bueno, fue raro y daba miedo porque vos decís, ¿me creerá lo que le estoy diciendo? Claro, porque en una parte dice, bueno, ¿a dónde van a dejar la camioneta acá en Toronto para ir para Miami? Y yo le dije, primero en la casa de un amigo, y después le dije, la verdad, que además de un amigo también es un seguidor del canal, que es una chica y un papá que nos sigue y nos invitó hace mucho tiempo a dejar la camioneta acá. Sí. Y la chica se sorprendió y dice, ¿cómo un seguidor? Así que son esas las cositas, ¿no? Que a uno lo ayudan, pero siempre, como dije recién, diciendo la verdad es lo mejor. Y hasta la chica se sorprende y dice, pero ¿cómo? ¿A la casa de un seguidor? ¿Cómo puede ser esto? Se reía y le digo, mirá, es la verdad, yo sé que suena raro, pero es la verdad. Y me dice, no, ok. Un zorro va a cruzar la calle. Un zorro va a cruzar la calle. Ay, sí, para, pobrecito, de tener los autos atrás. Ay. Un zorro cruzó la calle. Me gustaría hacer un mínimo paréntesis. Nosotros, después de Miami, vamos a ir a un lugar que todavía no hemos contado en las redes, pero a ellos se los tuvimos que contar. Sí. Y eso también era un poco que hacía dudar al policía. O era como, pero ¿y esto qué van a hacer? ¿Por qué lo van a hacer? Y nos preguntaba. Así que suscríbete al canal para enterarte qué va a pasar después de Miami, porque vos no lo vas a poder creer al igual que nosotros no lo podemos creer. ¿Sabes cuándo lo vamos a contar? Después. El 15 de febrero. ¿El 15 de febrero se cuenta? Sí. Mirá cómo se ven las cataratas del Niágara desde acá. Esto es una locura. Mira, dejamos ahí a Eros. No nos dejan cruzar. Ah, qué mal, Pensé que nos che. iban a... Ahí está. Bueno, amigos, bienvenidos a Canadá. No lo puedo creer, estamos en Canadá. Y yo tengo que admitir una cosa. ¿Qué? Cuando empecé a ver las cataratas de Niágara del lado de Estados Unidos, dije, che, está bueno, pero tampoco es wow. Pero ahora que lo veo de acá, ya está. Claro, porque ahora estamos del lado canadiense. Acá se ve mejor,
De acá se ve mejor y se aprecia la inmensidad. Allá vos solamente ves un costadito. Está buenísimo verla de ese lado y después verla de este lado. Sí, yo creo que es mejor hacer eso como hicimos nosotros. Sí. Porque aparte, mira, venís con el auto está ahí. Caminás y acá la encontrás. A ver tu cara. ¿Esa es tu cara? ¿Qué escucha eso? Oh, es imponente, ¿eh? Qué regalo, que te da Canadá cuando entras. Mirá, ahora sí. ¡José! ¡Mirá! La herradura, acá se ve todo. A partir de ahora, las cataratas del Iguazú y las cataratas del Niágara van a ser mis cataratas favoritas de las cataratas. Son las mejores que vi en mi vida. Bueno, se dice que las cataratas del Niágara eran las más altas, pero no son las más altas, sino son las más caudalosas. Y eso que ahora estamos en invierno, y no hay tanto caudal de agua, pero en verano yo me imagino que esto debe ser tremendo de agua. Son las cataratas más caudalosas del mundo. Esto es fabuloso. Ven, yo sé que a ustedes les gustan estos datos. Acá está una de las cataratas y acá se ve claramente cómo el agua sube más, ¿no? Estamos bastante bajito, el agua debe llegar hasta ahí. Eso seguramente es en verano donde hay más caudal. Hoy el caudal es este, que para nosotros es verdaderamente tremendo, ¿no? Y hay algo muy particular de las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara retroceden 30 centímetros al año por temas de erosión. A mí en particular me parece algo zarpado, es un montón, 30 centímetros al año, son un cacho así de piedra que se va comiendo, es decir, que la catarata cada vez va más para atrás. ¿Se entiende por qué? Porque hay tanta agua que erosiona mucho. ¡No! Tengo la piel de pollo. Ahora sí estamos al lado, ¿eh? Me hace acordar mucho la Garganta del Diablo en Argentina. En Argentina puedes estar más cerca. En Argentina puedes estar muy, muy cerca. Muy Esperá, cerca. escúchame, podemos ir allá. Mirá dónde está la gente ahí. Tengo que decir una cosa, es de las cosas más lindas que vi en mi vida. Una de las cosas de la naturaleza más lindas que conocí en este tiempo. Es muy bueno, ¿eh? Sí. La verdad que es muy bueno. Aparte, ¿a dónde está ubicado? Porque está directamente al lado tuyo. Es inexplicable, pero es muy fuerte. Y ¿sabes qué? Tengo la sensación de que quiero que todo el mundo venga acá. Quiero que todo el mundo la conozca. Por eso me encanta poder estar haciendo este video, que al menos del otro lado la pueden ver y saber que existe. Y si algún día tienen la oportunidad de venir a las cataratas del Niágara, de Canadá, de Estados Unidos, que vengan y lo hagan porque no se van a arrepentir. Te moviliza el cuerpo. Es muy parecido a lo que sentí en las cataratas del Iguazú. Todo el mundo quiere venir acá, ¿eh? A donde termina la pasarela. Sí. Por algo será, ¿no? Acá, claro, el río Niágara pega toda la vuelta, rebota en este codo y se cae acá. Y espera, yo estoy como... ¿O llueve? ¿Llueve o nos está cayendo agua de No, la catarata? Es la catarata. Seguro. Sí. Sí. Tengo toda la mano mojada. Sí, nos estamos mojando. Fuimos a tomar un cafecito, salimos, se hizo de noche, acá a las 5:30 ya es de noche. Y nos venimos a dar cuenta, yo en mi mente dije, che, las cataratas deben estar re oscuras. Pero le ponen luces de colores, luces azules, violetas, van cambiando los colores rojo, verde. Mañana. Buen día, Canadá. Buen día, Canadá. ¿Cómo andan, amigos? Acá se viene un matecito. Hoy dormimos en un estacionamiento que nos valió $10 en total y estamos frente a este edificio que miren lo alto que es.
Claro, supuestamente en este edificio vos podés subir, podés comer ahí arriba y podés ver todas las cataratas. Las cataratas están justamente de ese lado y se puede ver todo el río Niágara con las dos caídas. ¿Y cómo dormiste? Hoy demasiado bien, ¿eh? Yo también dormí bien. Muy Y tranquilo se acá. escuchaba un poco Es Y eso que estamos lejos, que mirá, si nos callamos, ahí se escucha. Sí. ¿Ven ahí esa nube de ahí? Bueno, esa nube de ahí es toda la catarata que, como vimos ayer, sale todo el vapor. ¿Quién iba a decir que íbamos a dormir frente a tan cerca de las cataratas del Niágara? Porque originalmente cuando planteamos este viaje nunca organizamos qué íbamos a hacer de Estados Unidos, de Canadá. Entonces surgió mucho a último momento el hecho de ir a Nueva York, el hecho de venir acá porque podríamos haber ido tranquilamente por la otra costa, que es mucho más cerca de Alaska. Claro, y aparte es muy poco transitada esta zona este, ¿no? Casi nadie viene por acá porque, como dijo Fer, es mucho más rápido llegar a Alaska por el lado oeste, si vos querés ahorrar en kilómetros. Pero bueno, nuestro sueño de ir a Nueva York se cumplió y ahora se viene otro sueño, ¿no? Qué lindo que dé el sol, Fer. Pensé que hace unos días no estaba el sol. Sí. Se reditió toda la nieve. Vamos a pegar, va para arriba, ¿no? No va así. Claro, esa es la hoja de maple. Siempre me da mucho miedo pegarla al revés. La anteúltima bandera, bueno, Fer no sabe si ves la anteúltima bandera o no, puede haber más banderas. Lo que sí sabemos es que Americando va a seguir viajando. No sabemos cómo, no sabemos dónde, pero va a seguir viajando. Pero teniendo un lugar a donde volver. O sea, Claro. Mi sueño es tener una casa donde volver. ¡Qué lindo! Viajar, volver a tu casa, viajar, volver a tu casa. Ese es mi sueño, Y lo vamos a cumplir. mi próximo sueño. Así que suscríbete para seguir viajando con Americando. Claro, porque después de Alaska esto sigue, ¿eh? Después de Alaska esto sigue. Y lo que se viene ahora en Americando es tremendo, amigos. Yo quiero ser como Luisito Comunica, ¿viste? Que él va, viaja, vuelve a la casa. O Alan por el mundo. O Alan por el Son mundo. dos personas que son muy, muy genias en YouTube y los recontra seguimos. Tremendo, Fer. Cada vez más canchera pegando bandera. Mirá. ¡Oh, la bandera de Canadá! Bueno, amigos, ¡El maple! bienvenidos a Canadá. Lo mejor de todo es que estamos viviendo un presente que es realmente soñado, pero lo que se viene también es increíble. No solamente nos vamos a Miami si todo sale bien, después de Miami se viene algo increíble en el viaje. Es tremendo. Yo les voy a dar un pequeño spoiler. Vamos a ir a visitar un país que jamás conocimos. Si se dan alguna idea, pongan en comentarios qué país vamos a ir. Porque como saben, nos tenemos que ir a Estados Unidos, porque ya se nos termina la estadía. Si bien estamos en Canadá, sabemos que acá sigue contando el tiempo de estar en Estados Unidos. Entonces nos tenemos que ir a un país no limítrofe. Amigos, nos vemos en el próximo video. Amigos, estamos en Canadá. Por poco tiempo, porque ya no vamos a Miami igual.